Padre Celestial, Dios nuestro, te damos muchísimas gracias por tu amor y por tu gracia, y especialmente por este tiempo que nos has concedido, para que podamos tener comunión juntos, y que al estudiar tu palabra, Padre, podamos conocerte más y acercarnos más a ti. Padre, venimos a ti con muchas cargas y muchas preocupaciones en nuestras vidas, y te confesamos que no hemos sido diligentes en estudiar tu palabra y no hemos sido diligentes en buscarte. Pero, Padre, estamos tan agradecidos de que en medio del pecado tú nos has llamado, y a pesar de nuestro pecado, Padre Dios, tú deseas estar más cerca de nosotros, y nos estás acercando a ti mismo por el Evangelio de Jesucristo. Padre, abre nuestro ser espiritual para recibir tu palabra. Al acercarnos a ti, que se aleje toda oscuridad y ansiedad de nuestras vidas, que veamos la verdad y el amor de tu luz. Al hacerlo, Padre Dios, que testifiquemos de tu amor al mundo entero. Te pedimos, Padre, que durante todo este estudio estés con nosotros. Mientras seguimos en la fe, bendícenos con Jehová Chama. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que buenos días a todos. Es un placer estar con todos nuevamente. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de este mes sobre Babilonia y la historia de la redención. Así que esta será nuestra segunda conferencia bajo este tema. La semana pasada vimos Babilonia y la genealogía. Vimos cómo, al observar las genealogías de Génesis, analizamos a Caín, quien huyó de la presencia de Dios. Él estableció una ciudad para sí mismo. Le puso el nombre de su propio hijo, y hay una línea de pecado que continuó viniendo. Vimos sus paralelos con Nimrod, quien lideró la construcción de la Torre de Babel, y vimos cómo la genealogía se dividió, como el mundo se dividió durante la época de Peleg. Había quienes siguieron a Nimrod en la construcción de la genealogía, en la construcción de la Torre de Babel, y luego estaban aquellos como Jodan que se fueron a otro lugar, y espiritualmente, él se dirigió hacia el libro de la genealogía. Y a través de la línea de Eber, podemos ver cómo, cuando Eber se separó de los que estaban construyendo Babel, que eventualmente, en la línea de la fe, aunque esa línea llevaba idolatría y pecado, aún así estaba el propósito de Dios. Todavía existía la voluntad redentora de Dios que se estaba manifestando a través de la genealogía. Así que ese fue un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver más en particular la relación entre Babilonia y Abraham. Así que esto es Babilonia en la historia de la redención, parte 2, y el subtítulo que vamos a ver es Babilonia y Abraham. Así que me gustaría que todos leamos juntos nuestra escritura de apertura. Esto está tomado de Josué, capítulo 24, versículo 2. Así que vamos a ver este versículo y leámoslo todos juntos. Josué, capítulo 24, versículo 2. Así que está directamente en tu pantalla. Vamos a leer. ¿Listo? Comenzar. Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: desde el principio vuestro padre habitó al otro lado del río Eufrates, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servía a dioses ajenos. Y esta es la palabra de Dios. Amén. Así que este es el mensaje de Josué al pueblo de Israel. Ellos salieron de Egipto a través del Éxodo. Durante 40 años vagaron por el desierto. Otros 16 años estuvieron conquistando la tierra de Canaán, y ahora la tierra ya ha sido repartida. Josué ahora está dando un mensaje al pueblo, básicamente diciéndoles que deben recordar adorar a Dios correctamente ahora que están en la tierra prometida.
Y Josué dice que hace mucho tiempo, desde la antigüedad, sus padres vivían al otro lado del río. Así que esto es más allá del río Eufrates, y esto se refiere a la región mesopotámica, y está hablando de Taré, el padre de Abraham. ¿Y qué hacían ellos? Ellos servían a otros dioses. Entonces, si miras literatura externa a la Biblia, pero comentarios antiguos sobre la historia de Génesis, sabes, no podemos confiar en que sea la palabra de Dios, pero los comentarios antiguos dicen que Taré en realidad era un fabricante de ídolos que se ganaba la vida vendiendo ídolos. Y sin importar si realmente hizo eso o no, la Biblia deja absolutamente claro que él sí creía en otros dioses. Él sí servía a otros dioses, y estos son ídolos. Así que hoy vamos a ver qué significa esto en la vida de Abraham. El viaje de la vida de Abraham, para resumir, aquí tenemos la imagen de Mesopotamia. Aquí está Ur, y aquí es donde nació Abraham. Así que en la Biblia, cada vez que dice Ur o cuando habla de los caldeos o Caldea, se está refiriendo a esta región de aquí. Y, en pocas palabras, esta es otra forma de decir Babilonia. Así que este era el centro del poder babilónico, y aquí es donde vivían Abraham y su padre. Por supuesto, este es el río Eufrates aquí. Y vemos en la vida de Abraham que fue llamado a salir de Ur. Y él y su familia, guiados por Taré, de hecho, se mudaron a Harán, y desde Harán, Abraham fue llamado de nuevo. Y fue entonces cuando se mudó a la tierra de Canaán. Así que tenemos este mapa muy sencillo, con diagramas muy simples. Solo nos da una visión general del viaje de la vida de Abraham, desde donde nació hasta donde Dios lo guió y donde finalmente fue enterrado. Así que de Ur a Harán y luego a Canaán. Y vamos a ver este proceso con un poco más de detalle. Entonces, punto principal número 1, vamos a ver el primer llamado de Abraham. Ahora, el primer llamado de Abraham, en términos generales, fue cuando fue llamado desde Ur, a la tierra de Canaán. Así que Dios dijo, deja este lugar y ve a la tierra que te mostraré. Y la primera parte es el viaje de Ur a Harán. Ahora podemos ver esto ocurriendo en Génesis capítulo 11, desde el versículo 26 hasta el 32. Y lo que me gustaría enfatizar son los versículos 27, 31 y 32. Así que si vemos aquí, Génesis capítulo 11, versículo 27, dice, estos son los registros de la generación. Así que este es el Toledot de Taré. Así que no se trata de Abraham, en realidad dice que esto es sobre Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Entonces, al enfatizar que este es el libro de las generaciones o los registros de Taré, Taré en realidad fue el líder físico que se mudó de Ur a Harán. Y así lo dice en el versículo 31. Taré tomó a Abraham, su hijo, o Abram, ahí hay un error, Abram, su hijo, y a Lot, el hijo de Harán, su nieto, y a Sarai, su nuera, la esposa de su hijo Abram. Y salieron juntos de Ur de los Caldeos con la intención de ir a la tierra de Canaán, pero llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Así que mira el versículo 31, el sujeto principal, el protagonista de esto. El episodio en realidad es Taré. ¿Y qué hizo Taré? Él tomó a Abram, su hijo. Así que Abram es el hijo de Taré. Lot, el hijo de Harán, su nieto. Así que, una vez más, Taré sigue siendo el protagonista principal y Lot es su nieto. Sarai, su nuera. Así que todo este versículo en realidad gira en torno a Taré.
Y esto da testimonio de cómo Taré fue físicamente quien lideró el movimiento. Fuera de Uri el inicio del viaje hacia la tierra de los cananeos. Y esto demuestra cuán profundamente Abraham estaba realmente dentro de la casa de Taré. Vamos a ver esto más adelante, pero la simple idea de que Abraham dejara la casa de su padre con la cultura de esa época es una noción imposible. Es un concepto imposible, algo que no se puede hacer fácilmente. E incluso en Génesis, especialmente en el capítulo 11, versículo 31, podemos ver cómo Taré en realidad era quien estaba por encima de Abraham. Y Taré, en el sentido físico, fue el líder de este movimiento fuera de Uri hacia la tierra de Canaán. Pero como sabemos, Taré no llega a la tierra de Canaán. En el versículo 32 dice que los días de Taré fueron 205 años y Taré murió en Harán. Ahora veamos por qué esto es significativo en esta primera parte del llamado de Abraham. Si vamos a ver la versión del Nuevo Testamento de cómo sucedió todo, como sabemos en Hechos capítulo 7, este es en realidad el sermón que dio Esteban. Esteban está a punto de ser apedreado por este sermón, pero ¿cómo comienza? En el versículo 2 dice, escúchenme, hermanos y padres, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham, y cuando estaba en Mesopotamia, antes de vivir en Harán, y le dijo, deja tu país y a tus parientes y ven a la tierra que yo te mostraré. Y en la primera parte del versículo 4, entonces él salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Así que esto resume lo que hemos revisado hasta ahora con algunos detalles iniciales. Pero mientras Abraham estaba en Ur de los caldeos, Dios se le apareció y le dijo, deja tu país y a tus parientes, ven a la tierra que yo te mostraré. Él salió de Ur de los caldeos y se estableció en Harán. Ahora fíjate, en ese momento no dijo, deja tu país, a tus parientes y la casa de tu padre. Mira, en ese momento, Taré y Abraham todavía estaban juntos. Así que en realidad fue Taré quien lideró el movimiento de salir de Ur de los Caldeos hacia Harán. Ahora, Abraham fue el que realmente vio a Dios. Así que podemos entender que Abraham y Taré tenían una relación lo suficientemente buena como para que Abraham pudiera contarle a Taré sobre su revelación y juntos se mudaron. ¿Y qué fue lo que vio Abraham? En Hechos dice que el Dios de la gloria se le apareció a Abraham. Ahora, la expresión el Dios de la gloria en griego es Theos doxes. En griego, la palabra doxa se escribe con una X, pero suena más como una H. Así que en griego, doxa significa gloria, honor, esplendor, majestad. Así que lo que Abraham vio fue increíble. Fue algo que no se podía describir con nada de este mundo. Y cuando se usa la palabra griega, doxa, está hablando de una gloria, está hablando de una majestad. Eso es una cualidad en sí misma. Así que no es que Dios hizo algo y por eso es glorioso. No es que, oh, la gente le impartió esa gloria a Dios. Dios, en sí mismo, es glorioso. Y es ese Dios el que se le mostró a Abraham. Al ver Hebreos 11:6, que dice, al tener fe hay que creer que Dios existe. Él es. En Éxodo 3:14. Cuando Dios se le apareció a Moisés y Moisés le preguntó, ¿a quién le diré a los hijos de Israel? ¿Quién es el que me envió? ¿Qué diré? Y dijo Dios, yo soy el que soy. Así que este es el Dios que simplemente es.
Ahora, cuando dice que el Dios de gloria apareció, la palabra griega para aparecer es orao, y significa ver, percibir, experimentar, discernir. Para comprender, y esto no se trata solo de los ojos físicos, de lo que ves físicamente, se trata de lo que realmente llegas a comprender. Así que, ya sea que veas algo físicamente o no, lo importante es el significado que recibes de esa experiencia. Entonces en inglés tenemos esa expresión de experiencia justo cuando te explican algo y finalmente lo entiendes. Sí, ya veo. Tenemos esa expresión. En coreano también hay términos muy similares. Es un término que es común en muchos idiomas alrededor del mundo. Ahora, la forma exacta que toma en el sermón de Esteban es of the, así que cambia un poco de forma. Está en aoristo, indicativo, pasivo, tercera persona, singular. Entonces, ¿qué significa? Así que, tercera persona singular está hablando de Dios. Entonces estamos tratando de entender a Dios tal como es. Así que desde nuestra perspectiva, claro, está en tercera persona, pero es pasivo. Así que Dios en realidad no hizo nada específicamente para mostrarse a sí mismo, lo que significa, volviendo a la palabra Doa, Dios simplemente es. No hay nada más que Él tenga que hacer. No hay absolutamente nada que podamos hacer, pero Dios simplemente es. Es, y Dios en su propia naturaleza es glorioso, que Dios fue revelado a Abraham, y él estaba tan sorprendido, dijo, wow, veo quién es Dios, entiendo quién es Dios. Es más glorioso que cualquier cosa que podamos entender en Ur de los Caldeos. Y este Dios es muy diferente de cualquiera de los ídolos. Cualquier entendimiento de los dioses que había en Ur de los Caldeos en ese tiempo es diferente de cualquier cosa que Babilonia pueda ofrecer ahora. Para entender por qué esto es tan importante en el libro de los Hechos. Específicamente, en el sermón de Esteban, necesitamos entender el contexto del sermón de Esteban. Así que Esteban, como sabemos, era un diácono que fue elegido por la iglesia para ministrar al pueblo y era poderoso en el espíritu. Él sabía de lo que hablaba, era apasionado por Dios. Quería salvar muchas almas y salir a evangelizar y servir. Y en su celo, por supuesto, los judíos de esa época no lo querían porque sentían que él hablaba en contra de su religión. Así que lo llevaron a juicio. Y en Hechos capítulo 6, versículos 13 y 14, dice esto. Presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Entonces, ¿cuál es la preocupación de los judíos? Él habla en contra de este lugar santo, está hablando del templo, él está hablando en contra de la ley. Así que la misma tradición, las mismas cosas a las que los judíos de esa época se aferraban, están diciendo que Esteban habla en contra de ellas. Y en Hechos capítulo 7, versículo 1, el sumo sacerdote de ese tiempo dice, ¿es cierto esto? Entonces, ¿cuál es el problema? Gracias. Hablemos de la preocupación judía por la ley y el templo, y ese era el problema. Ellos tomaban la ley de manera literal, no podían ver el propósito redentor detrás de la ley. Se convirtió en un documento, en una tradición que no daba testimonio de la gracia de Dios, pero para ellos era una cuestión de delito. Ellos dicen, por nuestro propio mérito, por nuestra propia acción,
Por nuestras propias obras, estamos haciendo estas cosas y las hacemos aquí en este templo. Este templo es la casa de Dios. Así que el pueblo judío tenía una gran preocupación por las cosas físicas. Pensaban que Dios residía en esa casa física, y de acuerdo con la ley, se preocupaban por las acciones físicas. Y esto en realidad es idolatría. No era muy diferente de las creencias falsas de los paganos de esa época. Era casi exactamente lo mismo. El contenido en realidad solo era diferente, pero la creencia era prácticamente la misma. ¿Y quién dicen ellos que es el que va a destruir esto? Jesucristo es el que va a destruir nuestras tradiciones. Así que esta es la acusación que se le hace a Esteban cuando va a juicio. ¿Y qué hace Esteban en su defensa? La primera parte de su defensa comienza con Abraham. Porque el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Él nos llamó fuera de Mesopotamia. Así que Esteban está diciendo, en este lugar de idolatría, Dios llamó a Abraham a algo más grande. Así que mira a Esteban. Desde su perspectiva, todo lo que hacen los judíos es idolatría. Están enfocados en las obras físicas de la ley, están centrados en el templo físico, y todas estas eran cosas en las que las tradiciones paganas también ponían énfasis. Sobre la idolatría, veamos Jeremías 10, 14 y 15. Dios es muy franco. Entonces vamos a leer. ¿Listos? Comencemos. Todo hombre es estúpido y carente de conocimiento. Todo orfebre se avergüenza de sus ídolos, porque sus imágenes fundidas son engañosas. No hay aliento en ellos. No valen nada, son obra de burla. En el tiempo de su castigo perecerán. Palabras duras. Isaías capítulo 44, versículos del 9 al 11. Todos los que hacen una imagen tallada son inútiles, y sus cosas preciosas no sirven de nada. Ni siquiera sus propios testigos logran ver ni saber, así que serán avergonzados. ¿Quién ha formado un dios o ha fundido un ídolo para sacar provecho? Mira, todos sus compañeros serán avergonzados, porque los mismos artesanos no son más que hombres. Que todos se reúnan, que se pongan de pie, que tiemblen, que juntos sean avergonzados, a la vergüenza. Ahora, hay muchos versículos que hablan sobre la idolatría. Elegí estos dos en particular porque encajan bien con los temas de los que estamos hablando hoy. El Dios de la gloria se le apareció a Abraham. Dios no es glorioso porque nosotros lo hayamos hecho glorioso. Dios en sí mismo es glorioso. ¿En qué se diferencia eso de los ídolos? Todos estos artesanos, todos estos orfebres, carpinteros o canteros, hacen estos ídolos, hacen estas imágenes y se enorgullecen de su propio trabajo. Dicen, yo fui quien hizo esto. Yo hice este Dios. Este Dios está hecho según la imagen que yo entiendo. Así que la idolatría en realidad se trata de la glorificación del yo. Pero el Dios que se le apareció a Abraham, completamente fuera del hombre, existe por sí mismo. Él es glorioso en sí mismo. Ese Dios fue revelado a Abraham. Así que toda la religión y todas las tradiciones paganas que Abraham había experimentado hasta ese momento ahora no significan nada, porque él vio al Dios del mundo. Y a partir de esa situación, Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos. Abraham fue llamado a salir de Babilonia. Ahora, en la época de Abraham, las imágenes que tenemos aquí son del Sigurat de Ur. Todavía existen como ruinas hoy en día en el actual Irak. Y este templo en particular era el centro de adoración del dios Luna de esa época. El nombre de ese dios Luna era Nana.
y Nana era el dios principal de Ur, y realmente era uno de los dioses más importantes. Algunas personas lo consideraban el dios supremo absoluto en toda Mesopotamia. Así que, aunque había muchos dioses, podemos suponer que Nana era considerado uno de los más grandes, si no es que el más grande, dios del pueblo de esa época. Y muy probablemente el padre de Abraham, Taré, cuando adoraba ídolos, definitivamente adoraba a Nana, porque este era el dios principal de Ur de los Caldeos. Ahora, ¿qué sabemos sobre Nana, el dios Luna? Aquí hay algunas imágenes que provienen de excavaciones arqueológicas que revelan a Nana, el dios Luna. Su símbolo es la luna creciente y su otro símbolo era el toro. Así que la luna creciente también parece los cuernos de un toro. De alguna manera, juntaron esos dos símbolos. Y él era el dios de la cosecha y también el dios de la fertilidad. Por las lunas puedes saber las estaciones. Además, el ciclo de las lunas también coincidía con el ciclo menstrual femenino y no solo con la cosecha, sino también con la fertilidad del ganado. Nana era a quien todos adoraban para que les fuera bien. Algunos de sus apodos en ese tiempo eran el Señor de la Sabiduría, también el Padre de los Dioses y el lugar de adoración. Así que este templo que vi se llamaba la Casa de la Gran Luz. ¿Por qué? Porque incluso de noche, cuando la gente viajaba, tenías la luna para darte luz. Su principal lugar de adoración estaba en Ur de los Caldeos, pero, ya sabes, él era importante en toda Mesopotamia. Así que digamos que este era el dios principal al que la gente adoraba en ese tiempo. Y desde este centro de adoración, Abraham vio al verdadero Dios de la gloria. Le contó a su padre Taré, y luego juntos se fueron hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán, pero en el camino se detuvieron en algún lugar. ¿Y dónde fue eso? ¿Se detuvieron? En Harán ahora. ¿Quién es el dios patrón de Harán? Hay un dios llamado Sin. ¿Y quién es Sin? Él es el dios de la luna, así que Sin como el dios de la luna. De hecho, este es el mismo tipo de dios que se adoraba en Ur de los Caldeos. Ahora, el templo principal en Harán se llamaba la Casa del Regocijo. Así que si miras los artículos arqueológicos que se desenterraron en Harán, podemos ver algunas similitudes. Tenemos esta figura antigua y también tenemos la luna como su símbolo. Ahora, Sin es la pronunciación acadia para este dios, Nana es la pronunciación sumeria, y en ambas regiones este dios se entendía como la misma persona. Entonces, los dos principales lugares de adoración de este dios lunar, en el norte de Mesopotamia, en Harán, era Sin, y en el sur, en Ur, tenemos a Nana. Así que de un lugar a otro, cuando hablamos de idolatría, en realidad estamos hablando del mismo Dios. Así que tal vez Taré, cuando escuchó el testimonio de Abraham, tuvo ese temor y se sintió impulsado a ir a la tierra de Canaán. Pero te estableces en Harán. Harán era como la capital del norte. Era un gran lugar para vivir, así como Ur era un gran lugar para vivir en el sur. Podemos suponer que, tal vez, Taré volvió a sentirse cómodo. Quizá estaba haciendo el mismo tipo de trabajo otra vez. Tal vez empezó a participar de nuevo en las formas paganas de adoración. Y podemos entender un poco más profundamente por qué Taré pudo haber sido motivado a quedarse en Harán y construir una vida allí nuevamente. Y solo, tal como fue. Fue difícil para la familia de Abraham y Taré mudarse de Ur, por lo que se establecieron nuevamente en Harán.
Habría sido aún más difícil mudarse porque se establecieron nuevamente aquí. Así que podemos entender cuán difícil fue para Abraham abandonar una vez más ese lugar de idolatría. Ahora, en este momento, sabemos que esto estaba en las cercanías del reino de Ebla. Sabemos que Abraham estaba aprendiendo mucho de Eber y de sus antepasados sobre la verdadera fe. Pero lo que necesitamos entender sobre Ebla es que Ebla no era exclusivamente un lugar donde se adoraba al Dios verdadero. En ese tiempo, básicamente todos adoraban a todos. Pero lo que pasó en Ebla fue que, a través de Eber, se les permitió y fueron capaces de entender y adorar al Dios verdadero. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? A donde sea que vayamos, donde sea que Dios nos lleve, incluso si estamos siendo guiados a un lugar donde podemos crecer espiritualmente y estamos en un buen ambiente para aprender la verdadera palabra, la idolatría sigue estando a nuestro alrededor. No es porque estemos en este lugar que no seamos tentados por la idolatría. Necesitamos superar la idolatría para entender cuál es realmente la verdad. Y eso es lo que hizo Abraham. Aunque toda su vida fue una vida de idolatría, hasta que conoció a Dios, incluso mientras vivía su vida, pudo superar esa idolatría y eventualmente dejar su tierra natal, dejar a sus parientes e incluso dejar la casa de su padre. Y eso es lo que podemos aprender de la vida de fe de Abraham. Esto nos lleva al segundo punto del primer llamado de Abraham. Hechos 7:4 dice, salió de Caldea y se estableció en Harán. Desde allí, tras morir su padre, Dios lo trajo a esta tierra donde ahora viven. Enfoquémonos en esto, después de que su padre murió. De una forma u otra, hemos escuchado esta explicación muchas veces, pero solo como repaso, en Génesis capítulo 11, versículo 26, dice que Taré tenía 70 años cuando nació Abraham. Bueno, en el versículo 32, Taré tenía 205 años cuando Abraham murió. Entonces, cuando murió Taré, Abraham tenía 135 años. Sin embargo, en Génesis capítulo 12, versículo 4, cuando Abraham tenía 75 años, salió de Harán y Taré tenía 145 años en ese momento. Ahora, Taré murió cuando tenía 205 años, pero Esteban está diciendo que Abraham se mudó. Salió de Harán después de que Taré murió. ¿Cómo reconciliamos Hechos capítulo 7, versículo 4, con Génesis capítulo 12, versículo 4? Verás, aquí en realidad tenemos una diferencia de 60 años que no podemos explicar, al menos en términos literales. Y muchos eruditos y muchos teólogos ven esto y dicen, oh, Esteban cometió un error de cálculo. O tal vez Esteban estaba siguiendo una tradición diferente. Así que sabemos que hay diferentes versiones de la Biblia. La Biblia no puede ser inspirada por Dios. Así que hay muchas cosas que la gente dice para tratar de desacreditar la exactitud de la Biblia. Pero están mirando con sus ojos físicos, así como los judíos de esa época miraban con sus ojos físicos. Así que necesitamos mirar en un sentido espiritual. Ahora, la palabra para morir. Después de que Taré murió, la palabra que usó Esteban viene del griego apotnescon. Y un versículo que usamos para tratar de explicar apotnesco, para hablar de una muerte espiritual o metafórica, es 1 Corintios 15, versículo 31. Les aseguro, hermanos, por el orgullo que tengo de ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que muero cada día. Así que esta es la confesión del apóstol Pablo. Cuando estás en Cristo Jesús y solo te glorías en Él, cada día necesitamos morir. Ahora, no puedes morir físicamente todos los días, ¿verdad? Así que aquí,
el apóstol Pablo usa la palabra apopnesco, y apopnesco es la expresión que se utiliza para hablar de una muerte metafórica o espiritual. Sin embargo, apopnesco no solo se usa para describir una muerte espiritual, también puede usarse para describir una muerte física. Así que si alguien va a discutir contigo, podría usar Mateo capítulo 8, versículos, o eso debería ser del versículo 30 al 31, perdón, del 31 al 32. Pero mira aquí, los demonios, esto es cuando Jesús está expulsando demonios. Los demonios empezaron a rogarle, diciendo, si nos vas a expulsar, mándanos a la manada de cerdos. Y él les dijo, vayan. Y ellos salieron, entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó por el precipicio al mar y pereció en las aguas. No creo que los cerdos puedan experimentar una muerte espiritual. En Mateo capítulo 8, cuando se cuenta este relato de los cerdos yendo al mar y muriendo, también se usa la palabra apotnesco. Así que necesitamos entender apotnesco un poco más a fondo si vamos a dar un buen argumento de que se trata de una muerte espiritual. Ahora, ¿qué significa? Vamos a desglosarlo. Viene de dos palabras. Apo significa lejos de. Finesco en realidad significa morir. Así que la palabra finesco por sí sola enfatiza la muerte. Pero apofinesco, ¿qué significan esas dos palabras juntas? El énfasis no está en la muerte en sí. El énfasis está en la separación, en estar lejos de algo a causa de la muerte. Así que si algo ha muerto, está lejos del mundo físico o está lejos de ti y de mí. Alguien ha muerto, pero el énfasis no está en la muerte física, sino en el hecho de que alguien ha sido separado de otra cosa. Así que en Hechos capítulo 7, versículo 4, cuando dice que Taré murió, podemos decirlo con certeza. En el corazón de Abraham, él espiritualmente tuvo que no solo considerar a Taré, su padre, como muerto para poder separarse de su padre. Pero Abraham, creyendo en el Mesías, en la promesa del Mesías, también tuvo que morir a sí mismo para gloriarse en Jesucristo. Así que cuando decimos apotnesco, estamos hablando de la separación espiritual de las cosas en este mundo físico. Y así, de esa manera, puedes considerar que algo ha muerto, que estás muriendo espiritualmente cada día, tal como lo confiesa el apóstol Pablo. Así que, en conclusión, Mateo 10, versículo 37, Jesús dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Sabemos que Abraham amaba a Dios más que a su propio padre terrenal. Por eso dejó la casa de su padre. Pero también amaba a Dios más que a su hijo físico. Génesis 22, versículo 16. Por mí mismo he jurado, así que Dios jura, declara el Señor. Porque has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Abraham estaba ofreciendo a su único hijo. Así que esto también es un testimonio de que Abraham amaba a Dios más que a cualquier otra cosa en este mundo. Y es esa fe la que debemos tener. Abraham amaba a Dios con amor ágape, sin importar las condiciones, lo que le permitió salir de Harán, aunque no sabía a dónde iba. Aunque tuvo que dejar la casa de su padre, él creía que Dios cumpliría su promesa de darle descendencia y la tierra prometida, incluso ante la posibilidad de sacrificar a su hijo. En Hebreos capítulo 11, Abraham creyó que a través de Isaac se cumpliría la promesa de Dios. Así que, incluso si Isaac muriera, independientemente de las circunstancias, Abraham creyó que Dios podía resucitar a Isaac y que a través de eso todavía tendría descendientes.
Abraham amó a Dios más que a padre e hijo. Tengamos esa fe. Gálatas 3:7. Por tanto, tenlo por seguro, que los que son de fe son hijos de Abraham. Gálatas 3:9. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Y Gálatas 3:29. Y si sois de Cristo, ciertamente sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. ¿Qué promesa? Miren nuevamente Génesis 22, versículo 16. La promesa que Dios hizo por sí mismo a través de la descendencia de Abraham, todas las naciones serán bendecidas. Así que debemos separarnos de cualquier cosa que nos mantenga alejados de la Babilonia espiritual. Volvamos a Josué 24, 2 y 3. Josué dijo al pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Antiguamente sus padres vivieron al otro lado del río, como Taré, padre de Abraham y Nachor, y servían a otros dioses. Versículo 3. Entonces tomé a su padre Abraham de más allá del río y lo conduje por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. ¿Ven? Josué está repasando con el pueblo cómo sucedió esto. Salieron de Ur de los Caldeos por su ancestro Abraham y se multiplicaron en la tierra prometida. Isaías 51, 2. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz con dolor. Cuando él era solo uno, lo llamé. Luego lo bendije y lo multipliqué. Miren, debemos mirar a Abraham y no solo a sus actos individuales, sino a toda su historia de vida, a todo su recorrido. Cuando él era uno solo, ¿qué hizo Dios? Dios lo llamó. Podemos ver cómo Dios lo llamó para salir de Ur. Dios lo llamó para salir de Harán. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendijo y lo multiplicó. Así como Dios llamó a Abraham, Dios te está llamando a ti y a mí hoy. Apocalipsis 18, 2. Gritó con fuerza, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en prisión de todo espíritu inmundo y en prisión de toda ave inmunda y aborrecible. Así que esto está hablando de la corrupción de Babilonia. Pero los versículos 4 y 5, Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 y 5. Leamos esto juntos. ¿Listos? Empezamos. Oí otra voz del cielo que decía: Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen en sus pecados ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Entonces, ¿cuál es la bendición que recibimos? Si vamos a ser descendientes de Abraham, seremos llamados tal como Abraham fue llamado, así como Abraham recibió esas promesas. Esas promesas son nuestra herencia, la promesa del Cordero. ¿Y cómo comenzó todo esto? Dios, en su gran amor, eligió a Abraham, lo llamó a salir de Babilonia para que sus descendientes pudieran recibir al Cordero prometido. Así que si miras Gálatas capítulo 3, si crees en Jesucristo, eres descendiente de Abraham. Y si vemos la genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1, ¿cómo empieza? Jesús, el Cristo, ¿el hijo de quién? El hijo de Abraham. Así que, al mirar la vida de Abraham, al ver cómo fue llamado a salir de Babilonia, vimos algunas de las evidencias arqueológicas de esa época, y cuán grave era la idolatría. El viaje de la vida de Abraham, al ser llamado a salir de Babilonia, de la misma manera es nuestro viaje de vida, siendo llamados a salir de la Babilonia espiritual. Ser llamados a salir de la idolatría, ser llamados a salir del lugar de los demonios y entrar en la promesa de Dios, ser salvados del juicio de Dios. Y ese es el Evangelio de Jesucristo.
Vemos la genealogía y a dónde llega su punto culminante. Llega a su punto culminante en Jesucristo. ¿A quién fue que vio Abraham? Él vio a Jesucristo cuando vemos Juan capítulo 8. Así que es mi esperanza y oración al concluir aquí que todos nosotros como creyentes en Jesucristo, todos nosotros como descendientes de Abraham, realmente tomemos en serio en nuestro corazón mirar a Abraham, ver cómo fue llamado a salir de Babilonia, y con esa fe que hemos heredado, que también podamos ver al Dios de la gloria, y que también podamos testificar a todo el mundo que Jesús es el Cristo, por medio de quien podemos conocer al Padre, y al hacerlo, que podamos recibir la promesa como descendientes de Abraham. Amén. Bueno, entonces concluiremos aquí. Oremos y concluimos con el Padre nuestro. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque nos has elegido para estar registrados en tu libro de la vida. Te damos muchas gracias porque enviaste a tu Hijo, Jesucristo, por medio de quien tenemos nuestra salvación. Al creer en Él, somos descendientes de Abraham sin importar nuestro origen o pasado. Por esto, Padre, te damos toda la gloria y gratitud. Así como Abraham fue llamado desde Ur, ayúdanos a escuchar tu voz. Que podamos verte, reconocerte y entenderte como el Dios de gloria, para que podamos emprender un viaje de fe, así como Abraham pudo dejar la casa de su padre en Harán. Padre, Dios, mientras continuamos en nuestro propio camino, no permitas que seamos tentados de nuevo por la idolatría de la que huimos, sino que miremos solo hacia tus promesas en la tierra espiritual de Canaán a la que debemos entrar, y que nosotros, Padre Dios, como descendientes de Abraham, podamos enseñar y guiar a las futuras generaciones de fe en tu palabra sobre la historia de la redención, para que ellos puedan proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y al entender a Jesús, al comprenderlo como el punto máximo y clímax de la historia de la redención, que realmente podamos conocerte y entenderte y confesarte como nuestro Padre. Te damos muchísimas gracias. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.